Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Les habla el pastor Elier García de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, ubicada en la carrera 5, número 25 de las Cocuizas, en esta ciudad de Maturín. En este momento dirigiéndonos a los miembros, amigos y visitantes de nuestra congregación, Primera Iglesia Bautista de Maturín, y a todos los oyentes de la emisora Manantial 95.9 FM, emisora que sirve al Señor y que presta atención a llevar el mensaje de redención y salvación a fin de extender el reino de los cielos en la tierra. Agradecidos del Señor, agradecidos también del pastor Antonio Quijada y su esposa Bomira de Quijada, quienes nos ofrecen este canal para llevar el Evangelio, para anunciar lo que el Señor nos dejó como tarea, que es ir, predicar este Evangelio, doctrinando, bautizando y haciendo que la gente pueda reconocer que Dios existe y que Dios es autor y consumador de todo lo observable en este mundo. Todo fue hecho por su mano y todo es controlado por su mano. De manera que hoy estamos acá para conversar de su palabra, para conversar lo que Él tiene con nosotros, pidiendo al Señor que a través de su Espíritu Santo nos abra oídos espirituales, que ponga palabras en mi boca que sean dadas por el Espíritu Santo para enriquecer a este pueblo que cree en Dios, y a los que no creen, que les llegue el mensaje de salvación para que puedan alcanzar también redención y vida eterna. Gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, por lo que estamos logrando, y porque a través de las circunstancias que se viven, el Señor siempre está presente y Él tiene el control de todo lo que ha de ocurrir hasta que Cristo venga y hasta que partamos nosotros con Él. De manera que hoy queremos conversar un tema que para nosotros ha sido siempre un tema de motivo para todo el pueblo cristiano, y es la fe. ¿Cómo mantener la fe? Para mantenernos en la fe que es en Cristo Jesús. Y no me voy a referir a lo que algunos han estado pregonando, de que la fe se compra o se vende, que se negocia la fe, que el grado de fe que tenemos puede ser aumentado por algunas cosas que son superficiales y que no es el Espíritu Santo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Allí comienza el Espíritu Santo a trabajar, cuando el hombre comienza a escuchar de la palabra de Dios. Y me refiero a lo escrito en ese sagrado libro que llamamos la Biblia. Ese libro original que viene desde tiempos remotos, cuando el Espíritu Santo reveló a santos hombres para escribir ese libro que comienza en arameo, que en griego y que en hebreo se escribe, para que nosotros podamos tener las traducciones que existen en el mundo. Un libro muy vendido, muy negociado, muy criticado, muy odiado por otros, y que se ha querido eliminar. Hoy día los nuevos cambios pretenden que la Biblia desaparezca de su contexto. Pero dice la palabra que ni un tilde ni una jota de esta ley desaparecerá, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, esa permanece. Y en esa Biblia nosotros queremos referirnos. Hay muchas versiones hoy día. Ya Brasil acaba de publicar una nueva Biblia, donde la Biblia quieren adaptarla a la sociedad. Quieren que la Biblia se parezca a lo que está ocurriendo en el mundo, que sea complaciente con todos los pecados que en el mundo hay. Sin embargo, las leyes se hacen para cumplirlas, para que la sociedad se ajuste a la ley, para que la sociedad se enmarque y se comporte de acuerdo a lo establecido en lo legal. Para nosotros los cristianos, para todo el mundo cristiano, independientemente de la denominación o religión que pueda pregonar, su libro texto es la Biblia, y no puede haber otro. Es la Biblia, la palabra de Dios, porque es un libro cristocéntrico desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y todo el contenido habla precisamente de Cristo, de su nacimiento, de su muerte, su resurrección, su venida para rescatar y para levantarnos con Él. Entonces, esto que se quiere dar como nueva Biblia para implantar y enseñar una nueva fe, no tiene nada que ver con el pueblo cristiano. Simplemente comercio, y lo que más preocupa es que hay mucha gente ingenua que está creyendo que esta Biblia o lo que se está escribiendo como Biblia puede ser lo que va a dominar la sociedad.
siempre imperará esta palabra que nosotros tenemos. Yo me refiero hoy, voy a hablar sobre esa traducción, sobre esa revisión de Casiodoro de Reina, 1960. Ahí vamos a estar basados para que todos tengan conciencia de qué estamos leyendo. No hay otro libro de texto en este momento, sino la palabra de Dios. Y el mantener la fe es ir a lo real y a lo preciso que Dios tiene. Y para esta mañana o para este tiempo queremos conversar sobre cómo guardar la fe, cómo mantener esa fe, cómo sostenernos o estar firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Y hay dos cosas que o hay algo que se ha vuelto elemental, y son los rudimentos del hombre, los rudimentos que el hombre ha querido esgrimir para poder sostenerse en alguna doctrina, en alguna religión, en algún grado de fe. Y la fe que queremos hablar debe estar basada en lo que es el ejemplo mismo de Cristo, en la vida misma de Cristo, en la nueva visión con la resurrección de Cristo. Alguno dirá, una nueva visión con Cristo, en la resurrección de Cristo. Hace 2000 años y más de 2000 años que Cristo nació, hace 2022 años que Cristo nace, ya casi va a cumplir 2022 años que Cristo nace en Belén de Judá, según las fechas que están contabilizadas, pero que es el tiempo aproximado y más exacto del nacimiento de Jesús. 2022 años, pero 1990 que, que Cristo fue muerto y que resucitó. Y alguien puede decir, ¿es poco tiempo? No, es tal vez mucho tiempo, pero déjeme decirle que para los tiempos de Dios un día es como 1000 años como un día, y se hace corto al ver todo lo que es la eternidad, el tiempo que ha pasado. Y en todo este tiempo se ha mantenido la misma fe y la misma visión. Pero antes de Cristo hubo condiciones y rudimentos de hombres, los rudimentos de los hombres para poder acercarse a Dios. Como hay rudimentos de los hombres hoy día para acercarnos a Dios. Hay artificios, hay cosas que comenzaron y que fueron necesarias para enseñar el Evangelio, para enseñar cómo acercarnos a Cristo. Pero que los tiempos no son estáticos, los tiempos evolucionan. Entonces los rudimentos de los hombres no pueden ser esgrimidos para uno no llegar a Dios o rudimentos de hombres para acercarnos a Dios. Y de eso vamos a conversar un poco, cómo las diferentes doctrinas hoy día quieren enseñar a Jesucristo según su condición de vida, según lo que ellos pregonan, según las condiciones que ellos puedan tener como personas, pero que no es lo que la palabra de Dios enseña. Queremos ir a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, hablando de rudimentos de hombres, Pablo hace referencia a los rudimentos de los hombres, a los engaños de los hombres. Y vamos a conversarlo por la palabra hoy. Vamos a leer cuando Pablo dice a los Gálatas que el rudimento del hombre hace daño para acercarse a Cristo. Ahora, no solamente los rudimentos de los hombres, sino que en la misma doctrina de Cristo hay rudimentos y hay condiciones que obligan a que el hombre busque a Dios en su capricho y en su manera, y que es interpretado por el hombre para ajustarse a cosas elementales y no ir a lo que en realidad el Señor quiere que nosotros conozcamos. Cuando hablamos de rudimentos, para definir el término, son esas condiciones básicas, son las condiciones elementales que se dan para entender algo. O sea, lo sencillo, lo más simple que se inicia para el entendimiento de algunas cosas o para el conocimiento de algo, de alguna ciencia, de algún saber. Por ejemplo, los rudimentos que hay en cuanto a la computación. Nosotros vemos que para entender de una computadora hay que comenzar por el ábaco. El ábaco, aquel instrumento sencillo que los griegos usaban, que usaban los romanos, que los árabes comenzaron a usar para hacer conteos. Esa tabla de fichas que para pasando piezas podíamos contar. Esos son rudimentos que pueden permitirme saber que hay que ir a un ordenador más avanzado. Si comenzamos con el ábaco, luego las computadoras fueron naciendo con ese orden, con un lenguaje binario, que no es el mismo lenguaje numérico decimal que nosotros manejamos. Es un libro de base, es un lenguaje de base 2, no de base 10 como el que tenemos, pero en ese lenguaje binario comienzan las computadoras con 2 dígitos a trabajarse, pero eran máquinas muy grandes. Y los ejemplos para entender la computación que hoy tenemos, hay que ir hasta allá.
Todo eso elemental que nos permite ir creciendo, como el computador fue avanzando, fue evolucionando hasta tener computadores muy pequeños y muy compactos hoy día. Para entenderlo hay que entender lo simple, pero no nos podemos quedar en lo simple, porque las cosas avanzaron. Todos esos elementos sencillos, simples y que fueron evolucionando son rudimentos para entender lo que es la computación. Así como los teléfonos que tenemos ahora son muy avanzados, ya tiene todo o sea, el teléfono se compendian muchas cosas. Para entenderlo ahora hay que entender lo simple antes. Hay que saber qué es una cámara, qué era el teléfono, qué es una calculadora, qué es una computadora y todos esos rudimentos, toda esa sencillez, ahora se compactan en algo avanzado, en un teléfono que trae implícito con él la cámara, que trae la tabla de cálculos, que trae la memoria muy avanzada, que puede guardar información, que puede mandar información a la nube, como decimos, o guardarlo en espacios ya satelitales y tener algo más compacto. Para llegar a tener este teléfono celular que hoy usamos, hay que entender toda su historia o saber lo que hay hasta allá, esa sencillez de cómo nacieron, esos son los rudimentos. Y cuando vamos a la doctrina de Cristo, hay elementos sencillos que se dieron antes que Jesús naciera, pero hay rudimentos que los hombres han construido sobre cómo entender a Cristo. Hay elementos simples que los hombres han inventado para entender a Cristo, pero hay rudimentos que la misma Biblia enseña que hay que aprender, que hay que estudiar, que hay que analizar para entender a Cristo. Pero que llegó un momento de madurez en el Evangelio y en la enseñanza del Evangelio, donde ya ese momento de madurez se consuma en la cruz del Calvario y ahora hay un nuevo rey, una nueva visión de salvación que es Cristo Jesús. Sin embargo, con el nacimiento de Jesús, la crianza de Jesús, el bautismo de Jesús y avanzando hasta su muerte y resurrección, hasta su ascensión al Padre, también hay elementos simples y sencillos que son rudimentos que las iglesias han querido conservar y no hemos querido ver que todo ha ido avanzando, ha ido evolucionando y sin perder la esencia del conocimiento de Dios, debe el hombre también cambiar y buscar dejar los rudimentos y la sencillez para ir a lo concreto. Ahora lo importante no son los pasos sencillos para conocer a Cristo, sino que lo importante es conocer a Cristo como Salvador para poder entender su doctrina. Entonces los rudimentos de Cristo mismo hay que dejarlos para entender la nueva visión. Y esto no de ahora, Pablo lo escribe y Pablo lo enseña a las iglesias que pudo conquistar. También el autor del libro de Hebreos lo plantea y nos dice cómo debemos buscar a la propia doctrina, buscar el conocimiento de Jesucristo para nosotros avanzar y no detenernos en las cosas simples y sencillas, es decir, en los rudimentos de la doctrina, sino ir hacia lo que más avanzamos, que es obtener la plenitud del gozo de Jesucristo. El libro de Hebreos en el capítulo 6 del verso 1 al 5 nos enseña cómo nosotros podemos acercarnos a ese Jesús para mantenernos en la fe que es en Cristo. Ahora, debo aclarar, así como aclaramos lo que son los rudimentos, debemos aclarar lo que es la fe. Y el libro de Hebreos nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer en algo que aunque no lo estamos viendo, sabemos que ocurre o va a ocurrir y eso se cumple en nuestras vidas. Tener fe es estar con creencia cierta, estar con certeza de que las cosas van a darse. A veces decimos tener fe, pero en lo profundo de nuestro ser dudamos de que eso va a ocurrir o de que va a estar. Pero cuando tenemos fe, así nuestros ojos materiales ven que no se está dando, yo sigo creyendo que se va a dar porque lo veo espiritualmente. Fenómenos de la fe que me permiten avanzar. Y cuando analizamos bien la fe, no podemos comparar la fe con la razón y con la lógica, porque son contrarios los conceptos. Las definiciones
son contrarias. Hablar de la razón y la lógica es lo visible, lo palpable, lo que tiene que ser, lo que debe ser, porque algo que sube cae. Porque así como oscurece, también amanece. Y son las cosas que vemos. Pero es por lógica, es por razón que lo vemos. Aún desde los griegos antiguos, unos eran más por la razón, otros por la lógica, que el caso de Sócrates era por la razón, el caso de Aristóteles era por la lógica. Aún las universidades en el mundo enseñan sobre esa lógica aristotélica de lo que las cosas tienen que ser porque así son y están establecidas aún por naturaleza. Pero cuando vamos a la fe, y la palabra nos enseña la fe se hace contraria a la razón y a la lógica. Es contrario, porque la fe avanza más allá y aunque la razón, aunque la lógica digan una cosa, la fe trasciende. Aunque el médico diga por razón, por lógica, este cáncer no tiene cura, el paciente va a morir, le quedan 24 horas de vida. Y lo hemos visto infinidad de veces. Sin embargo, la fe dice, Dios tiene poder. Yo creo que Dios va a sanar. Y cuando los médicos dicen ya, hasta aquí podemos hacer, entonces en los momentos más duros y difíciles, cuando hay fe, el Señor actúa y hace su obra, hace el milagro de sanidad. Y el médico, por razón y por lógica, dice, no entiendo qué pasó, no logro ver qué es lo que ustedes hicieron, pero está sano. Ahora la razón y la lógica determinan que está sano, pero es porque actuó la fe. Cuando vamos a la fe, los rudimentos de los hombres, más los rudimentos de la doctrina de Cristo que ya hemos hablado, no pueden contradecir ni molestar la fe que el Hijo de Dios tiene. O sea, si tengo la fe, la poseo, entonces esa fe es la que debe ayudarme a dominar. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Así lo enseñaba Job, nos dio a entender que por la fe el justo va a vivir. Martín Lutero, en uno de sus preceptos, en sus 5 decálogos que escribió por el cristianismo en la Reforma, dice también que el justo por la fe vivirá. Y Pablo enseña que por la fe el justo vivirá y no por los rudimentos de la doctrina de Cristo. No por lo simple o lo sencillo. Hay que avanzar hasta alcanzar la plenitud de la fe, la plenitud del conocimiento en Cristo. De manera que podemos definir que la fe, como dice el libro de Hebreos, es certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. Y que no pueden ni los rudimentos del hombre, ni los rudimentos de la doctrina de Cristo cambiar nuestro grado de fe. Porque por la fe somos salvos y por la fe somos justificados. Por la fe le creemos a Dios que nuestros pecados son perdonados. Y vemos, aunque no se entienda cómo, porque no hay que entenderlo, hay solo que creerlo, cuando se actúa por la fe, no buscamos entender el porqué de las cosas. Sin embargo, en la razón y en la lógica buscamos el porqué, el para qué, el cómo, el cuándo, el cómo y el por qué. Pero es por razón y lógica. Pero en la fe solo creemos y cuando se cree ocurren las cosas. No tengo para comer, pero yo creo que Dios me va a dar. Por algún medio Dios me va a proveer y no pierdo la fe y la fe produce la obra. Y el Señor Jesús enseñó que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, que es la semilla de la legumbre más pequeña, pero crece y hace un árbol muy grande. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, el Señor ilustra de manera visible que si la fe fuese tan pequeña, pudiésemos decir al monte, trasládate al mar, y al mar, trasládate al monte. No porque va a ocurrir que el mar se va a cambiar hacia el monte y el monte al mar. Es el ejemplo que Jesús da de cuántas cosas grandes podemos hacer cuando tenemos fe. De hasta dónde podemos llegar con la fe que tenemos. Y que la fe va a producir en nosotros el querer como el hacer, porque la fe que tenemos lo va a producir porque es el Espíritu Santo que se mueve en nosotros. Y el Espíritu Santo es quien nos da ese querer como hacer. Y por la fe lo alcanzamos, por la fe en Jesucristo. De manera que estamos sujetos a la creencia y a la fe
para poder avanzar y llegar hasta Cristo Jesús sin tomar en cuenta las condiciones innecesarias que el hombre ha querido sembrar. Si estamos claros qué es la fe, estamos claros que los rudimentos del hombre no deben entorpecer la fe y que tampoco los rudimentos de la doctrina de Cristo deben entorpecer la fe. Veamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, del verso 1. El autor de Hebreos plantea: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Imposible que estos que ya cambiaron se detengan a volver a los rudimentos, a lo sencillo. Y aquí nos habla el autor de Hebreos de los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, no puedo utilizar lo que se hizo, lo que se enseñó para enseñar a Jesucristo, para reconocer a Cristo, lo que ocurrió en la vida de Jesús como rudimentos, como elementos simples y sencillos para que esos dominen lo que el Señor mismo ha dado y el crecimiento de la doctrina que Cristo mismo ha dado. Pablo enseña que hay que volver a la doctrina genuina de Cristo. Lo que Pablo vivió antes del Evangelio, siendo Saulo de Tarso, lo que Pablo enseñaba, la persecución de Pablo a la iglesia, tuvo que entenderla y saber que ahora quien domina su vida y domina en el mundo es Cristo mismo, y que hay que entrar a la salvación y a la redención por Cristo mismo y no por lo que los hombres enseñan. Hay doctrinas cristianas que no son evangélicas, pero se llaman cristianos porque de alguna manera tienen algún fundamento en la palabra de Dios, no todo, sino que sus fundamentos están dados en doctrinas de hombres y enseñanzas de concilios, en aprobaciones de concilios, y apartan la Biblia para esgrimir con otros libros el rudimento o la sencillez de su doctrina. Y quieren decirnos que somos salvos por el capricho que ellos escriben, por las enseñanzas que dan. Ejemplo, hablan con una sencillez y una cosa elemental que ni siquiera la palabra de Dios escribe sobre el bautismo. Y hacen bautismo a niños que no tienen conocimiento de lo que se está haciendo. No saben cuándo le bautizaron ni por qué le bautizaron. El niño no sabe qué está pasando con él. Y esa sencillez pretenden que sea motivo de salvación. Pues déjeme decirle que el bautismo lo enseñó Cristo y es por inmersión, cuando el hombre está consciente, la mujer está consciente y va para que le bauticen, representando y simbolizando que muere al mundo y resucita con Cristo. Sin embargo, no es el bautismo quien salva. No salva el bautismo a nadie. Quien salva es Cristo y la fe que tenemos en ese Cristo Jesús, que es quien murió por nosotros. Los rudimentos hay que apartarlos para seguir creyendo en Cristo. Otras doctrinas de hombres que enseñan sencillamente que en Cristo Jesús somos salvos si negociamos con dinero. Y ahí nace ese evangelio de la prosperidad, una maldición que llegó al mundo para engañar a los hombres con rudimentos basados aún en la palabra, con versículos, con textos, con fragmentos de la Biblia que son extraídos de su contexto, que son sacados de la Biblia, aislados a beneficio de la interpretación de quien está enseñando. Y enseñan y han querido vender la fe, han querido negociar la fe y negociarla por lo material. Es más importante la ganancia y la riqueza material que la salvación del alma y la riqueza espiritual. O sea, la doctrina del hombre no podemos enseñarla en la iglesia como se está haciendo. Y así como hablamos de doctrinas cristianas evangélicas que no llegan a entrar, y hablamos de doctrinas que son cristianas no evangélicas,
Todos esos rudimentos no tienen sentido. Hay que volver a la fe en Dios. Pablo le dice, o el autor de los Hebreos dice, que hay que ir al arrepentimiento de las obras muertas. Todo esto está sin sentido. Veo personas predicar y enseñar con sus fundamentos, con sus rudimentos doctrinarios, que si la señora que usa el velo puede ser salva o no es salva, que si el hombre usa el pantalón y la camisa a rayas es salvo o no es salvo, que la mujer que usa el vestido largo es salva, pero la que no lo usa no es salva, que el uso del pantalón en la mujer, que el vestir así, que el vestir de aquello, son rudimentos y sencillez de hombres. Y aún algunos lo toman de la palabra de Dios y quieren decir que es doctrina de Cristo. No es doctrina de Cristo. Eisegéticamente el hombre ha interpretado y ha olvidado lo que el Señor le está diciendo para ir a la salvación. Y se está deteniendo en lo elemental, pudiendo ir a la base de la salvación, al núcleo de la salvación que es Cristo mismo. Es la fe en Dios. Es lo que nosotros podemos reposar en Dios creyendo en Cristo, sabiendo que el Espíritu Santo habita en nosotros para darnos consuelo, para enseñarnos y para orientarnos. ¿Por qué tomar las cosas simples, sencillas, lo elemental como rudimentos de una doctrina si tenemos el cambio y la fe que ya la doctrina evolucionó y que su máxima evolución demuestra que nosotros tenemos salvación es por creer en Cristo y por alcanzar la misericordia de Dios cuando creemos? No sencillamente porque nosotros somos bien o podemos comprar o podemos pagar. Algunos creen que con obras pueden alcanzar la salvación. Estos han enseñado rudimentos de hombres, rudimentos aún en la doctrina de Jesucristo, que nosotros con nuestras obras podemos alcanzar salvación y vida eterna. Pues déjeme decirle que no es por las obras, es por la fe que alcanzamos misericordia. Y cuando el hombre llega al Evangelio y es transformado y es bautizado y hay doctrina de imposición de manos y el Espíritu Santo actúa en él, le va a dar el refuerzo de los dones para el beneficio y crecimiento de la iglesia. Va el Espíritu Santo mismo a desarrollar sus talentos para que se enseñe la palabra. Y quien ha creído esto no vuelve atrás, porque volver atrás es dudar entonces de que Cristo murió y le resucitó. Y dice que nosotros fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo hemos gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Los que han creído, los que hemos estado, hemos sentido que hay poder en Jesús y que lo que viene es mejor que lo que tenemos, por doctrina. No crean que lo que viene puede ser mejor o peor por cambios políticos, por cambios económicos, por cambios sociológicos, sino que eso es espiritual y por Cristo mismo seremos transformados. Algunos creemos por rudimentos, por sencillez, que cambiando algunas cosas de la sociedad podemos cambiar al mundo. Déjeme decirle que para cambiar en la sociedad hay que cambiar es espiritualmente. Cuando lo hacemos espiritualmente hay cambios en la sociedad. No es que si cambiamos lo social, cambia lo espiritual. No, el origen está en lo espiritual. Cambiando lo espiritual, vamos a cambiar lo social. Vamos a tener buenos valores en Cristo, buenos principios, buena ética, buena moral, y eso demostraría al mundo que hay un Jesús que está transformando. Nosotros hemos siempre enseñado desde todos los tiempos, los pastores, la gente que está dedicada a enseñar esta palabra, ha enseñado que el único camino, porque así lo enseña la palabra, para alcanzar redención y salvación es Jesucristo. Y que nuestra pelea, nuestra lucha, nuestro antagonismo no es entre los hombres. O sea, no tengo problemas entre las sociedades, entre lo humano con lo humano, no hay problema. El problema es espiritual. Cuando hay un problema entre países, entre naciones, entre estados, entre políticos, su problema por la lucha de poder no es en lo material básicamente, sino que está dominado por lo espiritual. Y más cuando estamos en la iglesia.
Nuestro dominio no es entre el grupo de humanos, sino que es desde lo espiritual. La palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es contra potestades, contra legiones que desde los aires quieren gobernar y utilizan a los hombres, utilizan a humanos para cumplir los deseos espirituales de ellos. Esa guerra espiritual está dada allí. Nosotros la libramos y por fe logramos vencer porque Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces lo que de alguna manera tenemos es que buscar avanzar. Y Pablo le dice a la iglesia de Colosas, tomando en cuenta esto en el capítulo 2 verso 8 le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vea que no es desde ahora lo que está ocurriendo con respecto a la enseñanza y cómo el hombre ha querido tergiversar lo que es el poder de Dios y ha querido enseñar. Pablo le enseña a los de Colosas y les dice que no tengamos descuido, que estemos pendientes, que no nos descuidemos en cuanto a que hay por allí quienes quieren enseñar con sutilezas, con cosas simples para engañar y que aún a los que no están firmes en la fe pueden engañar, con huecas filosofías. Y hay iglesias que están enseñando filosofías de hombres. Hay quienes han escrito libros y los han puesto al mercado. Y hay pastores, hay sacerdotes, hay gente que ha querido enseñar por los libros que hombres escriben sobre la Biblia. Y no consideran que esos libros pueden tener errores contextuales, que pueden tener errores de base teológica y de base espiritual, y enseñan cosas que son sutilezas, pero nosotros no podemos caer en esas huecas filosofías, porque tenemos un libro texto que es la Biblia, al cual nos debemos para poder enseñar, para poder corregir. Y Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, escribe Pablo a Timoteo, a ese hombre joven que enseñó en su segunda carta, verso 3:16, capítulo 3, verso 16, que toda la palabra es apta para qué, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para formar, a fin de que el hombre de Dios sea hallado perfecto para toda buena obra. Es decir, que no se deje engañar por rudimentos ni de hombres, ni rudimentos de la doctrina de Jesucristo. Esa sencillez quedó atrás. Ahora la palabra nos enseña a corregirnos, a ordenarnos, a orientarnos, a instruirnos, a no caer en filosofías huecas y humanas, a no creer en religiones que hombres crean porque ellos han interpretado de alguna manera la palabra y dicen que el Espíritu de Dios les reveló y dijo, pero que solo cuando vemos lo que Dios le ha revelado es contrario a lo original de la Biblia. No puede Dios estar revelando cosas, o no es que no pueda, sino que Dios no lo hace. Dios no revela cosas contrarias a la palabra que ya está escrita. Hombres que oigo profetizando cosas contra lo que dice la palabra. No es que esté en contra de que se profetice, no, profetiza, pero profetiza lo que está en la palabra. Enseña, predica, lleva el mensaje de lo que está en la palabra, pero no crees una nueva teoría porque será falsa, será filosofía hueca, será filosofía de hombre. Cuando vemos doctrinas de religiones que han crecido en el mundo y que se han dado en el mundo porque hombres quisieron interpretar y a su manera enseñar sutilezas y han engañado a muchos. Caso José Smith, hombres que se han dejado engañar con teorías. Y habla José Smith que no es que el libro de Mormón sea la Biblia, sino que es el complemento de la Biblia para Occidente. La humanidad es una sola y la palabra de Dios es una sola para toda la humanidad. No hay un contexto en este caso, son rudimentos y sutilezas de hombres, son filosofías de hombres, para que el libro que escribe José Smith sirva de apoyo, como libro de Mormón, para apoyo a la palabra de Dios. La palabra de Dios está clara y no necesita apoyo, la Biblia se sustenta en sí misma.
La palabra de Dios se sustenta en ella. Ella tiene para decirse y para contradecirse. No tengo yo que inventar otra teoría. Cuando vemos algunos preceptos, aunque hay muchas teorías que escribió Elena de White que son valideras, hay otras que son engañosas y que en función de la palabra de Dios escribe cosas para que la gente que en ella practica, cosas que ha ido cambiando, porque en la doctrina que ella trabajó hay muchos hombres de Dios que cambiaron y entendieron que habían errores y han vuelto a la palabra de Dios. Pero yo no puedo decir que el hombre es salvo, no es salvo por las sutilezas, por los rudimentos que hay y que han tomado olvidando a Cristo, entonces viven con rudimentos de la doctrina anterior. Toda esa sencillez, todo eso que no es importante para Dios, Pablo enseña ahora que debemos cambiarlo, que no podemos, le dice a los colosenses, mirad que nadie os engañe, que nadie venga con esas filosofías y con esas huecas sutilezas a enseñarles cosas que ustedes puedan caer. La iglesia de Berea era una iglesia que se caracterizó porque aceptaba la enseñanza de muchos que llegaban, oía la enseñanza que traían, pero cuando el que venía a enseñar daba la espalda, cuando salía del recinto donde enseñaba, los de Berea, los bereanos tomaban los rollos de papiro y comparaban la enseñanza con la escritura. Y si lo que comparaban, lo que predicaban estaba de acorde con la escritura, aceptaban esa enseñanza. Pero si había contradicción en lo que enseñaban y lo que estaba escrito en los rollos de papiro, entonces eso lo desechaban. La iglesia de Berea en eso fue sabia. Y hoy debemos ser y tomar ese consejo de Berea, ser bereanos en esto. Cuando se nos enseñe algo, esto que estamos hablando, vea tu Biblia y busca la orientación por el Espíritu Santo para que compares si esto es cierto o es falso. O sea, no puedes dejarte engañar. Pablo dice que nadie los engañe con nada, buscando creer que en Cristo es que hay salvación y que esta palabra que tenemos es apta para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Y esto es para que el hombre sea agradable a Dios y que sea en buena fe un instructor más utilizando la palabra para enseñar. Eso le dice Pablo a Timoteo y lo envía y le enseña para que Timoteo pueda trabajar y enseñar la palabra. Más aún, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, versículo 4, capítulo 4, el versículo 14. Le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es lo que aprendiste, lo que oramos, lo que impusimos las manos en ti, lo que te enseñamos, lo que te fue dado por doctrina mediante los hombres que están dedicados a Dios, mediante el presbiterio. Esto tú no puedes descuidarlo, tú no puedes dejar de enseñarlo. Y hoy estamos hablando de esto. Mira que te estoy diciendo, no te descuides porque hay engañadores. Hay quienes están en rudimentos de hombres y están en rudimentos de la doctrina de Cristo para seguir enseñando sutilezas y no ir a Cristo mismo, para distraernos de ir a Cristo y que aprendamos las cosas simples y sencillas que algunos quieren que tengamos porque así el enemigo de Dios quiere, para tenernos engañados, para tenernos sujetos a cosas vanas. ¿Cómo nos acercamos a este Dios maravilloso por medio de la fe, mediante la comunicación de Dios con nosotros y nosotros con Él? Ahora, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Sencillo, a través de su palabra. Estudiando nosotros su palabra, leyendo su palabra, oyendo su palabra, allí Él nos va a instruir. Allí Dios se acerca a nosotros. ¿Y nosotros cómo nos acercamos a Dios? Pues nos acercamos a Él a través de la oración, a través de ese contacto directo que podemos tener con Él en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar. No importa dónde estés, te puedes comunicar con Dios a través de la oración. Y Pablo lo enseña también a la iglesia de Tesalónica.
Le dice a los tesalonicenses en el capítulo 2, cuando vemos en el capítulo 3 del verso 1 al 3, como Pablo les dice a los tesalonicenses. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vea, la palabra ya del Señor, lo que el Señor Jesús enseñó, no las sutilezas y los rudimentos que llegaron a dominar en un tiempo para que Cristo viniera. Y corra la palabra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica que oren por los que predican, por los que enseñan, por los que llevan este conocimiento, que oren por ellos para que la palabra de Jesús siga creciendo, para que la palabra de Dios sea extendida. Cada uno de los que están oyendo, cada iglesia debe estar orando por sus líderes, por sus pastores, por los que predican, no solo los de ellos, sino por todos los que llevan el Evangelio, para que esta palabra corra y el reino de Dios sea extendido, para que crezca y que el reino de Dios sea llevado a los confines de la tierra y para que sea glorificado el Señor a través de las enseñanzas que damos. Así como fue entre los que han creído, entre los que creyeron en Tesalónica, como fue el gozo en ustedes, sigan orando para que otros también crean y puedan tener ese gozo. Así que de alguna manera nosotros somos hombres librados de cualquier perversidad. Y Pablo dice, tengan cuidado y sigan orando y llevando el mensaje para que el mismo Señor les libre de hombres perversos y malos, porque todos no son de la fe, todos los que están enseñando no son de la fe. Y no es que yo quiera decir en este momento, yo sí soy de la fe y aquel no es de la fe. No se trata de eso. Se trata de que tú busques en tu Biblia, de que tú tengas conciencia, y vayas responsablemente ante Dios para que Dios te diga, si eres de los míos, este sí es de los míos, este está enseñando por la palabra, para que seamos vereanos, pues, y podamos entender lo que el Señor nos dice. Y el mismo Espíritu del Señor, el Señor mismo que es fiel con nosotros, Él nos afirmará y nos guardará del mal. Yo voy a leer nuevamente estos versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Con esto, hermanos, debemos dejar rudimentos de hombres, rudimentos de la fe en Cristo que no son importantes para ir a lo que es la doctrina propiamente de nuestro Señor Jesús, para alcanzar misericordia y salvación para nosotros y para todos aquellos a quienes nosotros nos acercamos llevando este evangelio de salvación y redención. Este mensaje queda en ustedes y es responsabilidad del que no conoce de Jesucristo y oye esta palabra y quiere volver y dejar todos los rudimentos para venir a Cristo. Le damos la bienvenida y que haga confesión de fe, que le diga, Señor Jesús, te confieso como mi Salvador, perdona mis pecados, líbrame del mal. Y busque una iglesia cercana donde se predique esta palabra, no importa denominación, pero que se predique a Jesucristo y el Espíritu Santo le llevará y le revelará dónde debe estar para la gloria de Dios. Si así lo haces, que el Señor te bendiga, que el Señor les guarde y que tengamos siempre presente que lo importante es la fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde ricamente.